¿Qué tal, chicos? Continuando con nuestro curso de literatura, estamos tratando el tema de épocas literarias y hoy corresponde hablar acerca de la literatura medieval. En el caso de la literatura medieval, a diferencia de lo que fue la literatura antigua, que comprendía los aspectos de los griegos y los romanos, en el caso de la literatura medieval, este va a comprender un periodo muy extenso de la historia de la humanidad que va desde la caída del Imperio Romano, que sucede en el año del 476 después de Cristo, hasta lo que va a ser el inicio del Renacimiento, eh, más o menos por ahí de lo que va a ser el siglo XV. Sin embargo, en este periodo literario medieval, que para muchos historiadores se consideran como un periodo oscuro donde prácticamente es demasiado violento, muy agresivo, las invasiones se generan por doquier, más allá de lo que va a ser de los territorios conquistados por el Imperio romano, eh, y que se van a convertir ahora en feudos y que van a ser un nuevo sistema político de gobierno, y para ello podemos ver lo que va a ser el momento histórico de lo que va a ser la época medieval. Entonces, en esta época medieval podemos ver que la caída del Imperio Romano se genera a partir de esta ruptura que se tiene dentro al interior del mismo imperio, y que, como decíamos, se va a ir generando a partir de nuevas, y que va a generar nuevas formas políticas y de gobierno, como van a ser los califatos para el caso de lo que va a ser la cultura oriental, perdón, de Medio Oriente, y que estamos hablando específicamente de lo que va a ser la cultura del Islam. Por otro lado, vamos a entender toda esta cristiandad que se va a ir desarrollando ya más centrado en la Edad Media, con el aspecto de los poderes de la cristiandad, que tiene que ver, si recordamos en filosofía, o va más adelante, lo van a ver en sus clases de filosofía, vamos a ver que en la Edad Media se crea todo lo que va a ser la institución del clero como una forma jerárquica de poder, donde el pontificado, junto con el imperio que se va a tener, va a generar una gran riqueza, digamos, literaria, si es que podemos decirlo así, pero todos los aspectos religiosos se van a generar dentro de lo que va a ser la Edad Media a la institución del clero. Considerando la cristiandad, las rupturas y todas estas formas de religión, ¿no? El Imperio Bizantino también aquí va a estar presente. Recordemos que a la caída del Imperio Romano solamente es la parte occidental, la parte oriental prácticamente se queda todavía algunos años generando algo de qué hablar, y eso se le va a llamar el Imperio Bizantino. Entonces, prácticamente aquí el Imperio bizantino todavía tiene, digamos que pauta dentro de lo que va a ser la Edad Media. Por otro lado, vamos a hablar también acerca de cómo los reinos eslavos se van a dar presencia dentro de lo que va a ser la permanencia de la cristiandad oriental, y que también van a tener influencia dentro de la literatura como una forma de expresión. Entonces, por eso también vamos a tener y considerar estos aspectos. Por otro lado, las nuevas ciudades, esto es importante, las nuevas ciudades-estado, como las ciudades episcopales alemanas, recordemos, regresando a lo que les platicaba anteriormente, la iglesia se va institucionalizando y va a generar ya cuestiones un poquito más de orden, si podemos decirlo así, jurídico dentro de lo que va a ser el clero como tal. Entonces, estas ciudades-estado, como las ciudades episcopales, van a tener una mayor influencia dentro de lo que va a ser este periodo. Aquí atinando también a que los imperios marítimos como comerciales y demás tienen que ver con Venecia
que va a ser una potencia, digamos que en ese aspecto, y que se van a ir formando de acuerdo a las rutas comerciales que se van a tener dentro de estas ligas que van a tener entre la parte de Medio Oriente con la parte comercial de Europa y todas estas formas de comercio, ¿no? En el caso de la economía. Y lo más importante que se va a desarrollar, y es que lo vamos a tener muy presente dentro de la literatura medieval, van a ser las monarquías feudales, que son los que les comentaba en el principio, que a la caída del Imperio Romano, estas provincias romanas que están siendo invadidas, a la caída del Imperio Romano, pues prácticamente se van a ir disolviendo, pero se van a crear lo que vamos a conocer como la monarquía feudal. ¿Y qué es la monarquía feudal? Pues es el sistema de gobierno que va a estar presente durante toda la Edad Media y que va a estar incluida entre un rey, sus vasallos, la nobleza y todos los aspectos sociales que se van a ir desenfocando o desahogando de esta forma de gobierno. Por otro lado, vamos a ver que en el caso de los momentos históricos, vamos a ver que en el periodo medieval va a tener ciertas características de estas que les acabo de dar, de una manera un poquito más entendible, ¿no? Primero tenemos que hablar que el paso de la producción esclavista a la feudal va a tener como una generación de concepto lo que va a ser el vasallo. Y el vasallo es prácticamente lo que les decía, es es el ser o la persona que si se le va a otorgar una extensión de tierra y que esta tierra va a estar, o por el otorgarle esa tierra del señorío al vasallo, pues prácticamente está obligado a participar y apoyar en ciertos aspectos políticos, militares y legales, pagando ciertas condiciones al señor, que el señor prácticamente es el que tiene el poder. Ahora, la transición que se tiene de esta parte, eh, las formas o las nuevas formas de gobierno que se van dando en la sociedad medieval, nos vamos a encontrar con que la ciudadanía romana que se tenía en ese entonces, a la caída del Imperio Romano, pues se va a pasar a lo que les van a llamar los estamentos. Y los estamentos es una cuestión medieval que genera lo que va a ser la jerarquía social y de poder, como van a ser la nobleza, el clero, y lo que va a ser la gente común a la cual se le va a llamar la plebe o la plebada, y que estas condiciones de ser noble, de ser clérigo o de ser plebeyo, pues prácticamente se van a ir obteniendo por nacimiento, se van a ir heredando estas cuestiones y que por justas razones dentro de la sociedad y de la forma de gobierno de la Edad Media, pues se van a ir generalizando a partir de una idea que se va a centralizar. Y es que el poder, para el caso de la Edad Media, si nosotros lo entendemos así, va a ser un poder centralizado donde el rey tiene el poder absoluto de gobierno ante toda la sociedad que está por debajo de él, ¿no? Llegamos a un momento en que el teocentrismo se genera a partir de esta presencia del rey y de la reina y que todos los demás simplemente son personas comunes y corrientes. Y es que vemos que el abandono de la cultura clásica que veíamos en la época o en la literatura antigua, prácticamente en la Edad Media va a ser una idea simplemente teocentrista o teocéntrica, y prácticamente esta idea teocéntrica va a estar plagada de ideas cristianas e islámicas, o sea, prácticamente todos los textos, todas las pinturas, todas las obras artísticas tienen que ver con la cristiandad y con los aspectos religiosos, como también pueden ser del Islam. En el periodo plagado de, también la Edad Media se reconoce o se conoce porque prácticamente es un periodo de tiempo donde las epidemias, la violencia, las supersticiones, las guerras, las invasiones, van a dar paso a una cierta característica que va a ser de pura violencia, ¿no? Entonces, va a haber demasiados conflictos entre un reino y otro por querer apoderarse de uno con otro, y que estos sistemas políticos pues prácticamente van a generar toda esta conflicto. También el uso de estos estamentos que nosotros hablábamos hace un rato van a dar origen a lo que vamos a conocer como la burguesía y que hoy en día pues prácticamente la vemos en un sistema capitalista.
La población de la Edad Media reconstruye y reestructura toda la infraestructura para poder tener una cierta comunicación entre ellos, a pesar de todas las guerras y las invasiones que se van a generar. Y también es un tiempo donde la migración, por ejemplo, la cuestión de la religión, nos va a llevar a una migración de peregrinos y mercaderes y estudiantes y artistas a lo que vamos a conocer como las cruzadas, un momento de choque cultural entre el cristianismo y el islam, donde prácticamente el poder de uno va sobre estar sobre el otro y viceversa, ¿no? Entonces las conquistas españolas, todos los productos que se van a comercializar surgen de estos periodos para generar este, estilos como el románico, el gótico, el arte islam y el arte bizantino. Y entonces va a ser una etapa muy, a lo mejor en un aspecto muy bélico, si es que lo vemos desde el punto de las invasiones y la política y el Estado. Y por el otro lado, va a también tener una mezcla de culturas entre las lenguas vulgares y todos estos aspectos que ya los vamos a ver en las características de la literatura, de esta literatura medieval, pero prácticamente es un momento oscuro, pero también plagado de mucha controversia y mucha relación cultural entre Medio Oriente y lo que va a ser Europa como tal. Pero ya viendo lo que son las características de la literatura medieval, vamos a encontrar que estas características se van a enfocar a lo siguiente. Primero, porque va a ser una literatura muy anónima. Esto porque prácticamente el clero como institución no va a permitir que se generen otro tipo de escritos literarios si no tienen que ver con la religión. Entonces, muchos de ellos van a formar parte de las obras populares, como las coplas, los juglares, que van a tener mucho hincapié dentro de la distribución de esta literatura, porque son aquellos los juglares, los que van a ir transmitiendo esta oralidad o esta literatura oral ante las diversas comunidades medievales. Por eso decíamos que la Inquisición no va a ser mucho de apoyo porque los sacerdotes, quienes escriben, pues muchos van a entrar en el anonimato. También en este aspecto, la literatura es una forma de ejemplarizar a todos o dar ejemplo de construcción moral, si es que así lo podemos entender, porque vamos a ver que la literatura se vuelve un ejemplo a seguir para las sociedades y lo que propone el clero es moralizar, dar ciertos aspectos éticos y didácticos a la sociedad para que éstas se vuelvan más religiosas en cuanto a lo que se pretende en la Edad Media. Y muchos de ellos escritos van a tener con la contemplación de los bestiarios cristianos, que son estas formas del imaginario para generar ciertas formas y estructuras de poder decirles que, mira, si haces esto, prácticamente esta bestia te va a venir a visitar y te va a comer, ¿no? Por ejemplo. Pero esa es la particularidad de la literatura medieval, que va a ser una forma de moralizar a las sociedades, pero también de transmitirles ciertos temores para que estos no se salgan o no se deslinden de la religión cristiana o del Islam como tal. También la literatura va a ser una forma va a estar formada por textos religiosos, eso sí es prácticamente sustancial, porque si no, no sería literatura medieval. Es una de las características que tiene esta literatura de ser totalmente religiosa, o centrista, a más no poder. Por eso sus escritos, todos van a estar, la mayoría escritos por el clero. Algunos autores o representantes son San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que son los más entrados en estas cuestiones, y que si vemos en la parte de filosofía, pues estos van a ser los que van a generar toda la institución de lo que va a ser el clero como tal, o como lo vemos hoy en día, ¿no? Su participación es muy importante. Una de las características más importantes ahora del otro lado de la parte de la ficción va a ser la literatura de la calle caballeresca, que esta tiene que ver con la idea del caballero que transmite cierta moral, el honor, la disciplina, el querer, el honor que tiene ante su señor o ante su rey, y que se vuelve símbolo cristiano, primero porque es el imaginario que este,
pelea contra monstruos paganos, ¿no? Y el otro es porque se impone a la verdad religiosa, no hay otra verdad que no sea la de Dios, así que prácticamente defiende la religión o su religión como una forma de honor y de moral, y por eso mantiene esa fidelidad, ¿no? En un aspecto de las tradiciones paganas, si nosotros nos damos cuenta, todas estas tradiciones paganas de la literatura caballeresca también va a entrar, digamos que, en los aspectos de los imaginarios nórdicos, célticos, latinos e islámicos. O sea, no solamente va a tener que ver con la cultura del cristianismo, sino también con otros imaginarios, pero desde el punto de vista del caballero, ¿no? Entonces, ese va a ser... y por otro lado, nos vamos a encontrar que se escriben principalmente los textos en latín, porque prácticamente la Edad Media o la literatura medieval parte de lo que va a ser su lengua propia del Imperio Romano, la recuperan y el latín va a ser como la lengua y la escritura por excelencia dentro de la literatura medieval. Por eso todos los textos que se escriben, no importa que sean religiosos o caballerescos de la literatura, van a ser escritos en latín. Pero ya a finales de lo que va a ser la Edad Media, ya vamos a hablar de que el latín se está relacionando con las lenguas autóctonas de lo que va a ser las provincias o los feudos medievales, y prácticamente estas van a generar, junto con el latín vulgar, que es precisamente la que se habla en estas provincias, pues prácticamente con la fusión de las lenguas que se hablan nativas de ciertos lugares, pues van a formar lo que van a ser las lenguas romances. Y recordemos que las lenguas romances tienen que ver con el español, el italiano, el francés y el portugués. Y eso va a ser prácticamente en el caso de la lengua que se habla en la literatura medieval o en la Edad Media. Y ya por último vamos a decir que la mayoría de los textos que se escriben en el caso de la literatura medieval tienen que ver con los aspectos líricos escritos precisamente en verso, porque estos escritos pues prácticamente tienen su punto de vista temático que tiene que ver con la religión. Muchos de ellos van a ser escritos por el clero y algunos otros de carácter popular. Recordemos que mucha de esa literatura es anónima y por eso se transmite de manera popular, porque el anonimato va a ser exclusivo de estos textos para no tener que enfrentar la Inquisición cristiana y católica, o de la religión católica como tal. Y de estos textos que vamos a encontrarnos escritos, por lo regular van a ser cancioneros o romanceros, que son textos literarios escritos en versos de arte menor. Por lo regular tienen 8 sílabas con una rima asonante, o consonante, pero que muchos de estos van a estar escritos en verso para poder memorizarlas de una manera mucho más práctica, porque pues estamos hablando de canciones y de ciertos textos románticos para poder deleitarnos en una bohemia, podemos decirlo así. Y esto prácticamente, chicos, sería totalmente lo que es, o a grandes rasgos, lo que es la literatura medieval dentro de lo que es el tema de las épocas literarias. Bueno, los dejo y hasta pronto. Se cuidan.